El estrés. Vaya palabrita, ¿eh? La usamos todos los días, pero ¿realmente sabemos qué significa? A ver, nuestra forma de entenderlo ha cambiado una barbaridad. Ha pasado de ser una simple alarma del cuerpo a un baile complejísimo entre nuestra mente y, bueno, todo lo demás. Vamos a desgranar esta historia, que es fascinante. Así que, en este recorrido que vamos a hacer, empezaremos por las primeras ideas, las que eran puramente biológicas, y llegaremos hasta los modelos psicológicos que lo explican casi todo hoy en día. Trazaremos el camino para entender no solo qué es el estrés, sino cómo hemos llegado a pensar en él como lo hacemos ahora. Venga, vamos a poner un poco de orden. Para empezar, tenemos que tener las ideas claras. Y el primer paso, sí o sí, es definir qué es exactamente el estrés y sobre todo diferenciarlo de ese concepto con el que lo mezclamos todo el rato, la ansiedad. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es el estrés? Es que la palabra se nos ha colado hasta en la sopa, y casi siempre con un rollo negativo, como si fuera el malo de la película para nuestra salud. Hablamos de estrés en el trabajo, estrés familiar, parece que está en todas partes. Pues bien, la psicología moderna nos da una definición mucho más completa. Fijaos, que no es solo una cosa, es una experiencia emocional negativa, que pone en marcha toda una cascada de cambios, bioquímicos, fisiológicos, en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento. Y todo esto tiene un objetivo: o cambiamos la situación que nos estresa o nos adaptamos a ella. Parte de la confusión, claro, viene de que usamos la palabra estrés para tres cosas que no son lo mismo. A veces hablamos de la reacción de nuestro cuerpo, otras veces de la situación en sí, como tener un examen, y otras, y ojo, porque aquí está la clave de todo el enfoque actual, nos referimos a la manera en que interpretamos esa situación. Y ahora vamos al lío. La gran confusión. Estrés frente a ansiedad. La diferencia es fundamental, y hay una forma muy buena de recordarla. El estrés es un exceso de presente, es una reacción a algo que está pasando de verdad, ahora mismo. La ansiedad, en cambio, es un exceso de futuro. Es la respuesta a la anticipación de una amenaza que, a lo mejor, ni siquiera llega a pasar. Por eso, cuando el problema desaparece, el estrés se va con él. La ansiedad, sin embargo, tiene la mala costumbre de quedarse un rato más. Vale, perfecto. Rebobinamos un poco. Para entender cómo vemos el estrés hoy, primero hay que ir a los orígenes, a cuando todo se centraba en la reacción puramente física del cuerpo, en nuestro sistema de alarma de serie. Esta historia tiene tres protagonistas principales. El primero, Walter Cannon, que nos dio el famoso concepto de lucha o huida. Después, Hans Selye, que fue un paso más allá y detalló la respuesta del cuerpo a largo plazo. Y finalmente, Lazarus y Folkman, que metieron en la ecuación el factor que lo cambió todo: la mente. Empecemos por Cannon, allá por 1932. Él fue quien identificó esa reacción automática, casi primitiva, que todos conocemos de sobra. Ante una amenaza, el cuerpo no se para a pensar. ¡Bum! Activa el sistema nervioso simpático. Nos inunda de adrenalina y nos prepara físicamente para dos cosas: o pelear o salir pitando. Pura supervivencia. A ver, para que se entienda por qué esta reacción es tan bestia, tenemos que hablar de la homeostasis. Es básicamente el estado de equilibrio interno que nuestro cuerpo busca sin parar, como si fuera su termostato. Pues bien, la respuesta de lucha o huida de Cannon es en esencia la forma que tiene el cuerpo de romper a propósito y por un ratito ese equilibrio para salvarnos el pellejo. Y aquí entra en escena nuestro segundo protagonista, Hans Selye. Él recogió el testigo de Cannon, pero se dio cuenta de algo. Cuando el estrés no es algo de un momento, sino que se alarga, el cuerpo sigue un patrón muy claro, mucho más complejo, que se desarrolla en tres fases. Pero antes de meternos en eso, Selye hizo una distinción que es fundamental. Y es que no todo el estrés es malo, ni mucho menos. Acuñó el término eustrés para ese chute de activación bueno, el que necesitamos para rendir y superar desafíos, y distrés para el otro, para el estrés dañino, el que nos agota y nos hace enfermar. De hecho, Selye lo dejó clarísimo con esta frase que es demoledora. Lo que nos viene a decir es que tener un cierto nivel de estrés no solo es normal, sino que es parte indispensable de estar vivo. Y aquí la tenemos, la joya de la corona de la teoría de Selye, el síndrome general de adaptación. Esta curva es una maravilla, porque ilustra perfectamente cómo nuestra capacidad para resistir a un factor estresante va cambiando con el tiempo, pasando por tres fases muy claras. Venga, vamos a recorrer la curva juntos. Primero, la fase de alarma. Es el shock inicial, el momento en que nuestra resistencia cae en picado mientras el cuerpo moviliza todos sus recursos. Luego pasamos a la fase de resistencia. Aquí el cuerpo se adapta y lucha como un titán, manteniendo una resistencia por encima de lo normal. Pero, y esto es crucial, si la batalla se alarga demasiado, llegamos al agotamiento. Los recursos se acaban, la resistencia se desploma, y es justo ahí donde aparecen las enfermedades.
Los modelos de Canon y Selle, ojo, fueron una pasada en su momento, pero tenían un agujero enorme. Se centraban solo y exclusivamente en el cuerpo. ¿Y qué pasa si dos personas reaccionan de forma totalmente diferente ante lo mismo? Faltaba la pieza clave del puzzle, nuestra mente. Y claro, la ciencia avanza, y la comunidad científica empezó a verle las costuras al modelo de Selle. La primera crítica era casi de cajón, ignoraba por completo los factores psicológicos. Y la segunda fue un golpe directo a su idea principal. Se demostró que la respuesta del cuerpo no era inespecífica como él decía. Resulta que diferentes tipos de estrés provocaban respuestas hormonales distintas. El modelo sencillamente estaba incompleto. Y entonces llegó el giro de guión, el gran cambio de paradigma, de la mano de Lazarus y Folkman. Su propuesta fue revolucionaria. El estrés no es algo que simplemente nos pasa y ya. Es una transacción, una relación dinámica, única y particular entre una persona y su entorno. Y con esto aterrizamos en el modelo psicológico que usamos hoy en día. La idea central supone un cambio de chip total. El foco ya no está en lo que nos estresa, sino en el proceso mental de cómo lo interpretamos y cómo lo evaluamos. Este es el modelo transaccional. Leedlo con calma. El estrés aparece únicamente cuando una persona evalúa que una situación la desborda, que supera sus recursos y que amenaza su bienestar. La palabra clave, la que lo cambia todo, es evalúa. Es un juicio, un proceso mental. Este proceso de evaluación mental tiene como varios pasos. Primero, hacemos una evaluación primaria, que es básicamente la pregunta del millón. Oye, ¿y esto a mí qué? ¿Es una amenaza? ¿O es irrelevante? ¿O quizá es un desafío? ¿Una oportunidad? Si la respuesta es que es estresante, pasamos a la evaluación secundaria. ¿Y qué puedo hacer yo con esto? ¿Tengo herramientas para manejarlo? Y claro, este proceso no es fijo. Estamos constantemente reevaluando la situación según va cambiando la información que tenemos. Y así, después de todo este viaje, llegamos a la gran conclusión. Esta frase resume a la perfección la visión actual. El estrés no es lo que te pasa, sino lo que tú te cuentas sobre lo que te pasa y si crees que tienes recursos para afrontarlo. Entender esto no solo redefine lo que es el estrés, sino que de repente nos devuelve una parte enorme del control.